Hoy celebramos el 19º domingo del tiempo ordinario y seguimos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El domingo anterior el Señor Jesucristo se presentaba como el pan de vida. Hoy el Evangelio empieza diciéndonos que los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho que era el pan vivo bajado del cielo. Pero antes, recordar que la primera lectura siempre tiene conexión directa con el Evangelio. Y en efecto, la primera lectura del día de hoy está tomada del primer libro de los Reyes, en el cual se nos narra aquel pasaje en el que el profeta Elías camina una jornada por el desierto y ya exhausto es alimentado milagrosamente con un pan que le fortalece y que le permite seguir su jornada, dice el texto, durante 40 días y 40 noches, con ese mismo alimento. Este alimento, este pan propiamente, es una prefiguración del pan eucarístico y que es la razón por la cual este texto sirve como un telón fino de fondo para el evangelio que hoy se nos proclama, en el que el Señor Jesucristo va a decir que el pan que Él dará será su carne. Y bien, decíamos que el pasaje del evangelio empieza contándonos que los judíos murmuraban contra Jesús. La expresión murmurar, que en el griego se utiliza el verbo gogizo, no es como lo podemos entender hoy en nuestras lenguas, como un hablar por debajo, hablar a las espaldas, hablar entre dientes. No, la murmuración significa una rebeldía, una crítica fuerte, una protesta. Recordemos los pasajes del Antiguo Testamento, incluso la lectura del domingo anterior se nos narraba que el pueblo murmuró contra Aarón, contra Moisés. Y vemos precisamente que Moisés incluso dice que esa murmuración es directamente contra Dios, porque él y Aarón nada son. Y por eso se habla en el Antiguo Testamento del día de Masá en el desierto, del día de Meribá, que justamente significan protesta, rebeldía, enfrentamiento. Eso es lo que nos quiere narrar Juan el Evangelista al decir que los judíos murmuraban contra Jesús. Y en efecto, en el Antiguo Testamento murmuraban contra el maná. Ya estaban hastiados del pan que el Señor les había dado. Es decir, protestaban, rechazaban los bienes del Señor. Eso es lo que Juan quiere contar. Ahora Jesús, que se presenta como el pan vivo que baja del cielo y que el pan que Él dará será su carne, y que este alimento que el Señor ofrece es un alimento de vida eterna, los judíos entonces protestan contra este bien magnífico que el Señor viene a darles. Y eso se nos va a desarrollar en los próximos domingos, donde vamos a ver cómo incluso los que oyen al Señor, cuando Él se ratifica en que su carne es verdadera comida, entonces quienes le seguían le dan la espalda y le abandonan. Hoy vemos que precisamente respecto del bien que el Señor ha dado, su carne, en el sacramento eucarístico, hay quienes han decidido protestar contra ese bien, rechazar los bienes del Señor, que es precisamente lo que nos narra el Evangelio: murmurar, rechazar, abandonar, tomar distancia de lo que Cristo ofrece, en este caso, el pan de vida que será su carne. Y allá queremos llegar por dos razones. La primera, porque se nos dice con toda claridad que este alimento que el Señor ofrece está asociado a la vida eterna. El Señor en su discurso de hecho habla de la resurrección. Y esto se va a asociar con este alimento porque va a hablar de que el alimento será un alimento para resucitar al hombre. Y este alimento que dice el Señor es el pan, pero que será su carne, es precisamente un alimento de vida eterna y de resurrección. Participamos de la vida eterna al degustar el alimento que el Señor nos da en el banquete eucarístico. Pero queremos apuntar a este último versículo del pasaje del día de hoy, en el que el Señor enfatiza que ese pan que Él dará será su carne. Y quiero recordar la lectura del domingo anterior, cuando los judíos protestaban diciendo que allá en Egipto, aun siendo esclavos, se sentaban alrededor de las ollas de carne y se hartaban de pan. Y el Señor precisamente, el milagro que hace, no obstante a la murmuración del pueblo, es decirles que les dará pan por la mañana y en la tarde se hartarán de carne. Esta relación entre el pan y la carne, que es la misma relación que el Señor Jesús hace en este pasaje. El pan que yo daré será mi carne.
Entonces vamos a ver qué quiere decir esto de que el alimento que el Señor nos da, de que el pan que Él nos dará es su carne. Sin salirnos de este mismo evangelio, el de San Juan, nos vamos al capítulo 1 y vemos cómo Juan arranca diciendo que el logos, el verbo que es preexistente, como decimos en nuestra profesión de fe, et es natus ante omnia secula, Él nació antes de todo lo creado. Y dice justamente Juan que al principio el logos estaba con Dios y que el logos, el verbo, la palabra, era Dios. Y que ese verbo, ese logos, que era Dios, se hizo sarc, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan presenta la encarnación en estos términos. El verbo se hizo carne. De hecho, este evangelio es escrito en época en la que los gnósticos rechazaban a Cristo venido en carne. Era algo que también profesaba la herejía de los docetas. Por tanto, este evangelio nos muestra a Dios Hijo que se hace carne. Y luego nos va a dar el testimonio de Juan el Bautista señalando a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es central para poder comprender de qué nos está hablando Juan en el capítulo 6. Porque si entendemos como Juan el Bautista nos señala a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos entender la dimensión pascual que tiene el discurso de Cristo al presentarse Él no solo como el pan vivo que baja del cielo, sino al manifestar que ese pan que Él dará es su carne para salvación del mundo. Y precisamente en una conexión con la Pascua, el mismo evangelista Juan nos presenta a Cristo siendo inmolado, crucificado el mismo día y a la misma hora en la cual se sacrificaba en el templo el Cordero de Pascua. Este relato de Juan el Evangelista no está en línea con los 3 evangelios sinópticos, porque recordemos que tanto Marcos como Lucas y Mateo nos presentan la muerte de Cristo el día después de la cena de Pascua. Es decir, se inmoló el cordero en el templo, los discípulos en la víspera, al caer la tarde ese día, se reúnen con Cristo para la cena de Pascua. Esto nos hace entender que el Señor Jesucristo, el día en que se inmoló el cordero pascual, estaba con vida y comió el cordero con sus discípulos. Juan no lo presenta de ese modo. Juan no los presenta, como decía, a un Jesús que sabiendo que iba a ser inmolado la noche antes en que se inmolaba el cordero, entonces cena con sus discípulos, no propiamente la cena pascual. Él mismo es el cordero de esa cena y ahí es entonces donde el Señor parte el pan. Y esta promesa de que el pan que yo daré será mi carne, aquí tiene lugar, como nos narran los evangelistas sinópticos, que el Señor parte el pan y dice, esto es mi cuerpo. Aquí estas palabras de Juan el Evangelista, de que el pan que yo daré es mi carne, están cobrando vida. ¿Y por qué? Porque Él nos presenta a un Jesús que como el Cordero de Pascua, que es inmolado y que no solamente muere, es sacrificado, sino que su carne debía ser comida para que el sacrificio pascual cobrara pleno vigor. El Señor, sabiendo que iba a ser inmolado, antes entonces se reúne con sus discípulos y deja su carne en relación directa con su muerte de cruz, con su sacrificio pascual. El Cordero de Pascua no solamente es sacrificado como debía ser, sino que además su carne la deja para hacer comida verdadera, como es verdaderamente el sacrificio de Pascua. Entonces Jesús, que no muere simbólicamente, sino de manera real, nos deja también su carne, no de manera simbólica, sino de manera real, como una comida de salvación, de vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Yo lo resucitaré el último día. Así entonces creemos que el pan que el Señor ha dado es verdaderamente su carne. Habría que empezar a entender cuándo se popularizó esa idea de que la comida que Cristo ha dejado, su carne, es una comida meramente simbólica, como después del siglo XVI se empezó a decir. Porque los primeros cristianos siempre creyeron, tal y como está en el texto, no solamente de los evangelios, sino también Pablo en la primera carta a los Corintios nos habla de la comida y la bebida verdadera, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Pablo nos habla de que hay que discernir en el pan el cuerpo de Cristo.
Es decir, reconocer que verdaderamente se trata del cuerpo del Señor. Pero sobre estos temas puntuales ahondaremos en los próximos domingos, que el texto continúa desarrollándose. Hoy simplemente quiero hacer el énfasis en esas últimas palabras del Señor de que el pan que Él dará será su carne. Y decía que esta era la creencia desde los primeros años del cristianismo. Así vemos, por ejemplo, a un Ignacio de Antioquía en el año 107. Hablamos de un discípulo de los apóstoles Pablo y Juan. Ignacio de Antioquía se refiere a la Eucaristía como el alimento o como la medicina de inmortalidad, tal cual como el Señor Jesucristo lo está diciendo. Y además de esto, decía Ignacio de Antioquía que él no tiene verdaderamente hambre del alimento material, sino que tiene hambre de la carne del Señor, y que esa carne del Señor es la misma que estuvo colgada en la cruz. Evidentemente, para estos primeros cristianos no se trataba en sentido alguno de algo figurativo, no era algo simbólico. Por el contrario, siempre entendieron que se trataba de un alimento real, la carne verdaderamente de Cristo. En esa misma línea tenemos a Irineo de Lyon, cerca del año 180, en su libro Adversus Herejes o Contra los Herejes, refutando precisamente a los gnósticos que no creían que Jesucristo había venido en carne. Irineo le reprocha que por eso no creen que el pan que partimos es la carne misma de Jesucristo, porque ellos no creían en que Jesucristo verdaderamente había tomado condición humana. Por tanto, Irineo va a hablar que precisamente nuestro cuerpo, que es corruptible, va a ganar esa incorruptibilidad con la cual va a ser levantado el último día, justamente por el alimento incorruptible de la Eucaristía, la carne del Señor. Al participar de este alimento prácticamente nos estamos transformando en lo que comemos. Aquel dicho coloquial pero sabio de que somos aquello de lo que nos alimentamos, que esto aplica para todo, lo que nos alimentamos al leer, lo que nos alimentamos al ver. Y esto aplica tanto para lo bueno como lo malo. Una persona que se alimenta en cuanto a su comida material de manera sana, saludable, pues con toda seguridad va a tener más garantías en cuanto a su estado de salud de quien lo hace de una manera desordenada, descontrolada. Y así de lo que nos alimentamos al ver, al leer. Por ejemplo, con el internet, si una persona tiene su mente saturada de pornografía, por ejemplo, sus pensamientos y todo lo demás con toda seguridad va a estar en esa línea. Porque de una u otra manera terminamos siendo y pensando y actuando de aquello de lo que nos alimentamos, mentalmente y materialmente hablando, en cuanto al alimento natural. Y esto es lo que San Irineo prácticamente decía: al alimentarnos de esta comida incorruptible, de una u otra manera nos vamos transformando en esa incorruptibilidad justamente para ser levantados el último día. Y esa era la garantía del Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré el último día. Y tenemos también unos años antes de Irineo de Lyon a Justino Mártir, por allá por el año 150, 155, que escribe su apología y redacta qué era lo que celebraban los cristianos en el día que llamaban Día del Sol, que luego sabemos es el día domingo. Presenta al pan hablando del pan eucaristizado. Nos deja en claro cuál era la creencia de los cristianos de los primeros siglos sobre el alimento que el Señor nos dejó, su carne. Tenemos años después a Cirilo de Jerusalén, por ejemplo, quien hace una comparación muy bonita diciéndonos que así como en la Pascua con la sangre se untaron los dinteles para que el ángel exterminador no llegara a la casa de los judíos, dice San Cirilo que así también nosotros, si el enemigo, si el demonio nos ve los labios, que son las puertas del templo que somos, que es nuestro cuerpo, así el maligno, cuando ve nuestros labios que están untados de la sangre de Cristo, con cuánta más lejanía no huirá que cuando huía al ver las puertas de los israelitas untadas con la sangre del Cordero. Pues ahora Cristo, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha dejado su carne y su sangre para hacer comidas y bebidas verdaderas en el banquete eucarístico. Tenemos también a San Agustín, que sabemos que muere en el año 430, hablándonos de cómo cuando al pan se le agregan las palabras en cuanto a la consagración, ya no es pan, ya es la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo. Entonces creemos en esta transformación
de la cual el mismo Señor habla al decir: el pan que yo daré es mi carne. Ese pan se transforma en la carne del Señor, tal como lo hizo Él en la última cena. Esto es mi cuerpo. Vale decir que ni siquiera Lutero, que fue el causante de toda esta separación, fue capaz de apartarse de esta gran verdad en cuanto a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. De hecho, me gustaría cerrar leyendo lo que el mismo Lutero señalaba cuando se le trataba de persuadir para que abandonara esta gran verdad de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Lutero, que repetía his hoc ex corpus meus, es decir, esto es mi cuerpo, escribió lo que a continuación les comparto. ¿Quién ha leído alguna vez en las Sagradas Escrituras que mi cuerpo es lo mismo que este es un signo de mi cuerpo? Ninguno de los padres, se refiere a los padres de la iglesia que hemos citado, ¿no? San Agustín, San Jerónimo de Estridón, Cirilo de Jerusalén, Irineo de Lyon, Cipriano de Cartago, Ignacio de Antioquía, etc. Ninguno de los padres dice: si bien son tan numerosos, jamás ha dicho es solo pan y vino, o el cuerpo y la sangre de Cristo no están presentes allí. Seguramente no es creíble que jamás, ni siquiera una sola vez, hayan dicho solo se trata de pan o el cuerpo de Cristo no está allí. Con tantos padres y tantos escritos, podríamos haber encontrado al menos uno que lo negara, si hubieran pensado que el cuerpo y sangre de Cristo no estaban verdaderamente presentes. Pero todos ellos son unánimes. Esto es un tema absolutamente categórico y por eso la gran mayoría de pastores protestantes, de teólogos que se han ido a estudiar el tema con detenimiento, con profundidad, pero sobre todo con honestidad y con humildad. Decía que quienes con seriedad se han dedicado al estudio de este tema han encontrado precisamente esta unanimidad en la Iglesia de Cristo desde sus primeros años, y que todo este asunto del alimento simbólico, de la cena simbólica, es una creación después del siglo XVI. De hecho, un expastor de una mega iglesia de más de 5,000 personas, Francis Chan, decía algo muy interesante. Decía que cuando se dedicó a este estudio y encontró que la celebración eucarística era el centro de la vida cristiana, como de hecho lo es hoy para nosotros, el centro de la vida cristiana, y que esto ahora ha sido cambiado en los cultos cristianos, donde se ha puesto como centro a un hombre que habla desde un púlpito. Ya el centro no es Cristo en la celebración eucarística, sino que el centro es un hombre que habla desde un púlpito, dice Francis Chan, este ex pastor protestante. Así pues, acojamos esta gran verdad y estas palabras del Señor, que como el apóstol Pedro va a decir en los próximos domingos que vamos a estar leyendo: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Y en efecto, esto que el Señor nos dice, que el pan que Él dará es su carne, es decir, el alimento eucarístico que comemos en cada celebración y con el cual hacemos comunión con el Señor, es alimento de vida eterna. Que siendo conscientes de esta gran realidad, vivamos siempre con más plenitud esta verdad de la celebración eucarística. Un feliz domingo para todos.